Hola, en esta presentación de la materia de probabilidad y estadística abordaremos temas pertenecientes a la teoría combinatoria. El equipo está conformado por Hernández Leonardo Jesús, Martínez Santiago Carlos Antonio, Sahagún Magaña Carlos Mario, Chávez Flores Fernando Ariel, Martínez de Escobar Hernández Gustavo. A cargo del docente Josué Roberto Hernández Juárez en los grupos 6MV3 y 6MM5. Introducción. La teoría combinatoria es la rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las formas de contar. Aparte del interés que tiene en sí misma, la combinatoria tiene aplicaciones de gran importancia en otras áreas, y en particular a la teoría de probabilidades. Hola, mi nombre es Carlos Antonio Martínez Santiago y abordaremos algunos temas de la teoría combinatoria. El primer tema es el principio de multiplicación y principio de suma. El principio de multiplicación dice que si una cosa se puede hacer de A maneras y otra de B, hacer ambas es A por B. Por ejemplo, en la imagen podemos observar 3 playeras distintas y 2 pantalones. El principio de multiplicación nos dice que la manera más fácil de contar las combinaciones que podemos hacer es multiplicando el número de playeras y el número de pantalones. Por lo tanto, el número de combinaciones es 6. Por otro lado, el principio de suma dice que si dos opciones son excluyentes, se suman. Por ejemplo, si para ir de un lugar A a un lugar C, hay 24 caminos por B y 6 caminos por D, usando la fórmula X igual a B más D, en total hay 30 caminos. Ejercicio. Con las letras de la palabra libro, ¿cuántas palabras de 5 letras o menos, con o sin sentido, pueden formarse? Con la palabra libro, para contar todas las palabras de 5 letras o menos permitiendo repeticiones, separamos por longitud 1, 2, 3, 4 y 5 letras. Cada longitud se calcula con multiplicación, 5 elevado a la n, donde n es el número de letras. Luego, para aplicar el principio de suma usamos la fórmula y sumamos todos los resultados, así juntamos casos excluyentes. El total es 3.905 palabras. Ahora hablaremos del número de subconjuntos de un conjunto finito. Un subconjunto es cualquier selección de elementos sin importar el orden. Para contar cuántos subconjuntos tiene un conjunto con n elementos, pensamos que cada elemento puede estar o no estar. Eso es como una secuencia de n decisiones de sí o no. Ejercicio. Demuestre que a partir de un conjunto de n elementos se pueden formar elevado a la n-1 subconjuntos con un número par de elementos. En este caso podemos tener que n igual a 3 con un conjunto A, B, C. Sus subconjuntos con par de elementos serían un subconjunto vacío, además de subconjuntos AB, AC y BC, los cuales sumados nos dan un total de 4 y aplicando la fórmula, 2 elevado a la 3 menos 1 es igual a 4, así demostramos este problema. El siguiente tema es, variaciones con repetición. Las variaciones con repetición cuentan cuántas sucesiones ordenadas de longitud, n, podemos formar con m elementos, permitiendo repetirlos. La fórmula es m elevado a la n. Por ejemplo, si lanzamos una moneda 3 veces, cada lanzamiento tiene 2 resultados posibles, entonces hay 2 al cubo, que es 8, sucesiones distintas. Ejercicio. ¿Cuántos números de exactamente 4 cifras se pueden formar con los dígitos impares? Las variaciones con repetición cuentan sucesiones ordenadas donde los elementos pueden repetirse. Por ejemplo, para formar números de 4 cifras con los 5 dígitos impares, 1, 3, 5, 7, 9, cada cifra tiene 5 opciones. Por el principio de multiplicación, son 5 por 5 por 5 por 5 igual a 5 elevado a la 4, lo cual da un total de 625 números. Hola, mi nombre es Carlos Mario Sahagún Magaña y el día de hoy les estaré hablando acerca de 3 temas de la probabilidad y estadística llamados variaciones sin repetición, permutaciones y combinaciones. Bien, las variaciones sin repetición son formas de ordenar un grupo de elementos sin repetir ninguno. Se usan en probabilidad y estadística cuando importa el orden y no se permite repetir. Un ejemplo sencillo sería elegir a un presidente, un vicepresidente y un secretario de un grupo de 5 alumnos. Pero, ¿cómo funciona? Hay una fórmula que está apareciendo en pantalla el cual nos dice que v subíndices KYN es igual a la división de n factorial sobre la resta de n menos k factorial. Para los que no se acuerdan, ese signo de exclamación se llama factorial y este se define como el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n. Volviendo a la fórmula, n significa el número total de elementos y k significa el número de lugares a ocupar. Siguiendo con el tema, a continuación se muestra un ejercicio que dice así: ¿de cuántas maneras podemos escoger un presidente, un secretario y un tesorero? Pero como podemos ver, el enunciado no indica el número total de personas, que en este caso sería n. Para este problema tomaremos que n es igual a 10. Aplicando la fórmula ya antes vista, tenemos que v subíndices 10 y 3 siendo KYN respectivamente nos da una división de 10 factorial sobre 10 menos 3 factorial que se reduce a 7 factorial, dándonos como resultado 720 maneras diferentes de asignar los cargos de presidente, secretario y tesorero. El siguiente tema que estaremos abordando es permutaciones. Estas son formas de ordenar todos los elementos de un grupo. En las permutaciones se usan todos los elementos y el orden importa. Un ejemplo sería ordenar las letras A, B y C en diferentes posiciones. Pero, ¿cómo funciona?
Hay una fórmula que aparece en esta diapositiva el cual nos dice que P subíndices NYR es igual a la división de n factorial sobre n menos r factorial, donde n es igual número total de elementos y r es la cantidad de elementos seleccionados. Para el problema de este tema tenemos el siguiente que nos dice calcule cuántas palabras con o sin sentido pueden formarse con las letras de las siguientes palabras. Cuautitlán, Cuerámaro, Tlalneplantla, Tlacoquemecatl. Para empezar tenemos que observar en las palabras cuántas letras se repiten y en base a ellos escribir en la fórmula sus datos. Por ejemplo, para Cuautitlán tenemos que son 10 letras en total y tenemos 3 letras que se repiten 2 veces cada una que sería la U, la A y la T. En base a esto escribimos en la fórmula P subíndices 10 y para R serían 2 por las letras que se repiten. Esto sería igual a la división de 10 factorial sobre la multiplicación de 2 por 2 factorial, dándonos un total de 453.600 palabras. Y así con cada una de las palabras del ejercicio. Para el tema 2.6 tenemos a las combinaciones, tenemos dos tipos, con repetición, que estas se pueden repetir elementos, ejemplo, elegir sabores de helado, puedes repetir chocolate, y sin repetición, que en estas no se repite ningún elemento y el orden no importa, un ejemplo sería, elegir 3 amigos de un grupo de 5. Ahora bien, ¿cómo funcionan ambos? Para el caso de los que no tienen repetición se usa la fórmula C subíndices KYN es igual a la división de n factorial sobre k factorial por la resta de n menos k factorial donde n es el número total de elementos y k el número de lugares a ocupar. Para las que sí tienen repetición cambia y quedaría así. C subíndices KYN es igual a la división de n más k menos 1 factorial sobre n menos 1 factorial por k factorial donde n es el número total de elementos distintos y k el número de lugares a ocupar. Su problema nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que 4 personas seleccionadas al azar hayan nacido en diferentes días de la semana? Para empezar haríamos una combinación de que nazcan en 4 días de los 7 de la semana, dándonos un total de 35 formas distintas para después obtener el número de casos favorables que sería la multiplicación de la combinación por 4 factorial dándonos un total de 840 casos. Después hacemos un muestreo con repetición y este nos da un total de 2401 personas y para concluir sacamos la probabilidad que sería la división de casos favorables sobre casos totales dándonos como respuesta final de 34.99%. Hola, soy Martínez de Escobar Hernández Gustavo del grupo 6MM5 y les hablaré del triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es una representación numérica formada por filas de números donde cada elemento se obtiene sumando los dos números que se encuentran encima de él. Una de sus propiedades son que los extremos siempre son 1. Los números interiores son la suma de los dos superiores. Cada fila representa los coeficientes de una expansión binomial. ¿Y cómo se hace el triángulo de Pascal? Aquí en la presentación podemos observar los pasos. El siguiente tema es el binomio de Newton, y es una fórmula que permite desarrollar potencias de un binomio sin necesidad de multiplicar repetidamente. Una de sus características es que el exponente de A disminuye. El exponente de B aumenta. Y la suma de exponentes siempre es igual a n. Y sus aplicaciones son en la álgebra avanzada, probabilidad, física e ingeniería, y modelos matemáticos. Y por último hablaré sobre coeficientes multinomiales, estos son una extensión del binomio de Newton para expresiones con más de 2 términos. Y se pueden aplicar en combinatoria, estadística, probabilidad, ciencias computacionales, ingeniería. Hola, bienvenidos. Hoy les hablaré de dos secciones clave de la teoría combinatoria, los problemas resueltos y su aplicación a la probabilidad. Primero, en los problemas resueltos, se aplican técnicas como permutaciones y combinaciones. Por ejemplo, al formar palabras con letras repetidas, ajustamos el conteo dividiendo entre factoriales de las repeticiones. Otro ejemplo es organizar personas en una mesa circular. Fijamos a una persona y luego acomodamos las demás. Después, en la aplicación a probabilidad, contamos todos los casos posibles y dividimos entre los favorables. Por ejemplo, si extraemos bolas de cajas, usamos combinaciones para contar todas las selecciones posibles y así calcular las probabilidades. En resumen, la teoría combinatoria nos da las herramientas para contar de manera precisa, y su conexión con la probabilidad permite resolver problemas complejos en estadística, informática y más allá. Gracias. Vamos a calcular probabilidades relacionadas con obtener 6 al lanzar varios dados. En el inciso A,
Se pide calcular la probabilidad de obtener al menos un 6 al lanzar 6 dados. Para resolverlo utilizamos el método del complemento, porque resulta más sencillo calcular primero la probabilidad contraria. En lugar de calcular directamente la probabilidad de obtener al menos un 6, calculamos la probabilidad de que no salga ningún 6. La probabilidad de que un dado no muestre un 6 es 5/6. Como se lanzan 6 dados, elevamos 5/6 a la sexta potencia. Después restamos este resultado a 1. La expresión queda 1 menos 5/6 elevado a la sexta. Al resolver, obtenemos aproximadamente 0.6651, es decir, 66.51%. Las probabilidades son relativamente parecidas, aunque disminuyen ligeramente conforme aumenta la cantidad mínima de 6 requerida. Esto sucede porque cada vez es más difícil obtener una mayor cantidad de 6 al mismo tiempo. En este ejercicio tenemos 3 bolas numeradas y 3 cajas numeradas. El inciso A.1 pide calcular cuántas maneras hay de colocar las bolas de modo que al menos una caja quede vacía. Primero calculamos el total de distribuciones posibles. Cada bola puede ir en cualquiera de las 3 cajas, por lo que tenemos 3 posibilidades para cada bola. Entonces calculamos 3 a la cubo y obtenemos 27 distribuciones. Después calculamos los casos en los que ninguna caja queda vacía. Para que esto no suceda, cada caja debe tener al menos una bola. Como existen solo 3 bolas y 3 cajas, cada caja debe tener exactamente una bola. El número de distribuciones es 3 factorial, que es igual a 6. Finalmente aplicamos el complemento. Restamos 27 menos 6 y obtenemos 21. Por lo tanto, existen 21 maneras de colocar las bolas de modo que al menos una caja quede vacía. Ahora resolvemos el inciso 2, donde se pide que exactamente una caja quede vacía. Primero se elige qué caja quedará vacía. Después distribuimos las 3 bolas en las 2 cajas restantes. Cada bola puede ir a cualquiera de las 2 cajas. Entonces calculamos 2 a la cubo, que es 8. Sin embargo, 2 de esos casos no sirven, porque en ellos las 3 bolas quedan en la misma caja, dejando 2 cajas vacías. Entonces restamos esos 2 casos. Obtenemos 6 formas válidas. Finalmente aplicamos el principio de multiplicación. Multiplicamos 3 por 6 y obtenemos 18. Por lo tanto, existen 18 maneras de colocar las bolas de modo que exactamente... En este problema tenemos 38 números para escoger y en cada juego puede ganar cualquiera de ellos. Si realizamos 5 juegos hay 38 elevado a las 5 resultados posibles. Para contar de cuántas maneras puede salir un número rojo exactamente 2 veces, observamos que hay 5 medios maneras de escoger los juegos en los cuales ganan números rojos. En cada uno de ellos pueden ganar cualquiera de los 18 números rojos que tiene la ruleta, lo que nos da un total de 18 elevado a cuadrado posibilidades. Y en cada uno de los juegos en los cuales no gana un número rojo podemos colocar cualquiera de los 20 números restantes para un total de 20 al cubo. La probabilidad de obtener exactamente cada defectuoso de una muestra de tamaño m realizada con reposición, si la proporción de defectuosos en la población es p, sigue una distribución binomial de parámetros m y p, m igual a 5, k igual a 2 y p igual a 18/38. En este segundo problema observamos que hay 6 elevado a 6 resultados posibles. De ellos, 6 factoriales corresponden a tener en cada lanzamiento un resultado posible. Por lo tanto, la probabilidad que buscamos es 0.0154. En el siguiente, numeramos las cajas de 1 a n. A cada ficha podemos asignarle cualquiera de los n números. Y como hay n fichas, tenemos n elevado a n distribuciones posibles. Esto se puede hacer de n factorial maneras. Por lo tanto, la probabilidad que buscamos es n factorial sobre n elevado a la n. En el cuarto, en primer lugar, observamos que si hay más fichas que cajas, es imposible hacer una distribución sin que haya al menos una caja con más de una ficha. En este caso, la probabilidad que buscada es 0. Supongamos entonces que m es mayor o igual a n. Veamos cuántas hay sin que ninguna caja tenga más de una ficha. Esto equivale a escoger una muestra de n números sin reposición de los m que corresponden a los números de las cajas. Esto lo podemos hacer de v subíndice n elevado a m maneras, de modo que la probabilidad que buscamos es 0, si m es menor que n, y como mostramos aquí, m mayor o igual a n. En el quinto problema, para que esto ocurra exactamente k de las fichas tenemos que asignarle el número 1, y un número distinto a uno al resto de las fichas. Las fichas de las cuales vamos a asignarle el número 1 las podemos coger de n sobre k maneras. En cada una de las n menos k fichas restantes podemos asignarle cualquiera de los m menos 1 números que no son 1, y esto lo podemos hacer de m menos 1 elevado a la menos n menos k maneras. La probabilidad que buscamos es esta. En este problema podemos pensar que el resultado de voltear las 100 cartas en un arreglo de 100 números entre 1 y 100 sin repetir ninguno. Hay uno por cada permutación de los números del 1 al 100, por lo tanto hay 100 factoriales resultados posibles. Si fijamos al número que ocupa este lugar, queda 99 para distribuir en los 99 lugares restantes. Hay 99 factoriales maneras de hacer esto. La probabilidad de que en el gésimo lugar aparezca la carta con el número j es 1 sobre n. En el séptimo problema, el evento que ocurre si la gésima carta aparece en su lugar. Para obtener esta última probabilidad podemos usar el principio de inclusión-exclusión 2.14. En el primer término de esta ecuación es 1. Para el segundo término tenemos que si dos números específicos quedan fijos simultáneamente, el resto se puede permutar de 100 menos 2 factorial maneras, como quedaría aquí 1 sobre 100 por 99. Contar el número de términos en la segunda suma, que es el número de maneras que debe seleccionar los dos números enteros de 1 al 100, y esto lo podemos hacer de 100 medios maneras distintas. Para el tercer término tenemos que para cualquiera i j k fijos, y hay 100 tercios términos en la suma, es menos 1 sobre 3 factorial. Continuando, obtenemos 0.367879. La probabilidad de que ningún número quede en su lugar es 0.632121. Si en lugar de tener 100 cartas tenemos n, la probabilidad de que haya al menos un número en su lugar es, si ponemos x igual a menos 1, obtenemos 0.3678794. Y observamos que p subíndice n converge a e elevado a menos 1. Es interesante observar que los términos de la serie alternan de signo, y como los denominantes son factoriales que crecen muy rápidamente, la serie converge también muy rápidamente con n igual a 5, p subíndice n es igual a 0.366667, y con n igual a 10, p subíndice n igual a 0.3678795. En el problema 8 llevamos x al lugar en el cual ocurre el primer 6. Queremos calcular
calcular la probabilidad del evento x igual a k, y para ello observamos que hay 6 elevado a la k resultados posibles de lanzar un dado k veces. Para que el primero 6 ocurra en el lanzamiento k, es necesario que en los primeros k-1 lanzamientos nunca ocurra un 6, y que en el késimo ocurra un 6. Lo segundo solo puede suceder de una manera. Para que lo primero tenemos 5 elevado a la k-1 posibilidades, ya que para cada uno de los k-1 lanzamientos hay 5 resultados posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer éxito ocurra en el lugar k? Si llamamos éxito a obtener un 6 en el lanzamiento y ponemos p igual a un sexto, como vemos aquí, igual a k elevado a la k-1 por p, es una función de probabilidad que se conoce como la distribución geométrica de parámetro p. En resumen, cuando escogemos elementos que pertenecen a un conjunto, decimos que realizamos un muestreo y podemos hacerlo de acuerdo a diversos criterios, por lo cual nos da 4 posibilidades: el estar muestreo con orden y reposición, muestreo con orden y sin reposición, muestreo sin orden sin reposición y muestreo sin orden y con reposición. Como acontecimiento histórico tenemos que en 1623 nacido Blaise Pascal escribió posteriormente el tratado del triángulo aritmético sobre los números combinatorios. Pascal introdujo la introducción matemática y amplió esa técnica para demostrar resultados sobre los coeficientes binomiales. En segundo, Isaac Newton, nacido en 1642, en un manuscrito de 1665 presentó la fórmula para usar el desarrollo binomial con cualquier potencia y escribió las ideas fundamentales del método de fluentes y fluxiones. Y por último acontecimiento, un problema clásico en la historia de las probabilidades y fue propuesto inicialmente por Pierre Raymond de Montfort en su tratado sobre probabilidades publicado en 1708. El juego original consistía en 13 bolas numeradas que se sacaban en sucesión en una caja y por esta razón se llamaba 13.